¿qué es el meridiano? El meridiano es el compartimento que tengo entre tres compartimentos mismos. El sistema vascular, el intersticio y las células, ¿sí? Entonces estos tres compartimentos los tengo que mantener más o menos constantes. Y eso es la homeostasis. Ahora, ¿quién se encarga de eso? Dos elementos. El sistema nervioso autónomo, que de autónomo no tiene absolutamente nada, porque lo que está haciendo es poner en contacto continuamente distintas partes del organismo con la parte que controla eso. ¿Dónde está metido el sistema nervioso autónomo? Si les agarran la anatomía, la sensibilidad. ¿Dónde? No sé. Incluido por todos lados, pero ¿cómo lo identificas? ¿Existe algo que somáticamente lo vea? Son parte del sistema. El ganglio de algo que sale de ahí es una neurona, ¿sí? Pero tengo algo a nivel del sistema nervioso central también. ¿Dónde está? Básicamente, en el total, ¿sí? De manera que entonces, para la homeostasis tengo por un lado el sistema nervioso autónomo, que tiene dos vías, ¿no es cierto? Que son simpático y antipático. ¿Tienen la misma acción? No, son opuestos. ¿Para qué les sirve tener efectos antagónicos? Para mantener una constancia en el medio, pero sobre todo para darle precisión, ¿sí? Para eso tengo un acelerador y un freno en el auto. De manera que tengo ahí dos vías, y esas vías son el simpático y el parasimpático, ¿cierto? Bien. Me quedé con el sistema nervioso autónomo que está controlando lo que está ocurriendo en distintas partes del cuerpo. Y ahora viene el sistema endocrino. Y el sistema endocrino tiene hormonas que evidentemente son los mensajeros que a partir de una glándula se liberan a la circulación y andan dando vueltas por todos lados. Se superponen las acciones del sistema nervioso autónomo con las del sistema endocrino, no son totalmente independientes. ¿Y para qué tengo dos sistemas que se superponen? No es ridículo. Con uno me alcanza el otro. Sería para regular uno, para regular el otro, para regular el otro. O sea que no tengo confianza y por las dudas uno controla la ¿Esto sería un mecanismo de regulación? No sería un mecanismo de superregulación. En diferentes momentos. ¿Me parece? ¿Cierto lo que dije? Todos los que dicen que sí, están de acuerdo. Están equivocados. No actúan en diferentes momentos. Lo que es el teléfono y el correo. Yo pongo en marcha un mensaje que es inmediato. El sistema nervioso autónomo. ¿Sí? La terminación nerviosa y la célula que responde inmediatamente. ¿Cuánto dura? Un poco. Entonces, el sistema endocrino es más lento, pero tiene más duración. De manera que son sistemas complementarios. Y siempre la homeostasis obliga a que yo tenga dos efectos antagónicos, que generalmente tengo uno positivo y uno negativo. Uno que estimula y uno que inhibe un determinado fenómeno. Pero lo que estoy haciendo es agregarle precisión y duración en el tiempo. Entonces, dijimos, desde el punto de vista, cuando yo tengo una célula, un organismo unicelular, esas células se las arregla para saber cuándo necesita ingerir energía o cuándo ingerir sustratos metabólicos y cuándo eliminarlos. Pero cuando yo tengo un despelote como es todo el organismo de los seres humanos o de los seres, digamos, vivientes, tengo evidentemente cosas como el hígado que no sabe si ella está tomando mate y si realmente tiene que comer algo o liberar glucosa, por ejemplo. Entonces alguien tiene que avisarle desde distintos sitios qué tiene que hacer. Entonces dijimos, si yo tengo este organismo que ahora es pluricelular, lo que tengo es un mediador o un informante de lo que está ocurriendo fuera del organismo, en el exterior. Dijimos que es el sistema nervioso central,
y uno que está ocurriendo aquí dentro del organismo, que es el sistema nervioso autónomo más el sistema endocrino. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el organismo sabe qué está ocurriendo en distintos momentos y sabe cuándo debe reposar, cuándo debe activarse, cuándo liberar energía o cuándo acumular. Bien, este sistema endocrino, ¿cómo está constituido? Esto ya lo saben de histología y anatomía. Entonces, el sistema endocrino tiene glándulas. Bien. Entonces, estas glándulas, si las queremos poner desde el punto de vista, perdón, voy a usar el micrófono. Para poder que me escuchen todos. Las glándulas, empiezo por el cráneo. ¿Qué glándulas tengo? La hipófisis. Empiezo con la hipófisis. Entonces pondría el hipotálamo. Tengo el hipotálamo, tengo la hipófisis. En la hipófisis tengo dos porciones, ¿verdad? La neuro y la adenohipófisis. ¿Y el hipotálamo tiene hormonas? Sí. ¿Cuáles? ¿Cuál no te oigo? Hormona antidiurética. Esa es de la neurohipófisis, ¿verdad? Sí, también, no te digo que no. Hormona antidiurética. ¿Y qué otra? ¿La neurohipófisis tiene alguna otra hormona? La oxitocina. ¿La hormona antidiurética qué función tiene? Controla la diuresis. ¿Mediante qué mecanismo usa para eso? ¿Cómo? ¿Es cierto? Él me dice que lo hace a través del sodio. No. No. La permeabilidad del agua, ¿dónde? ¿En el túbulo? ¿Cuál? ¿En el túbulo distal? ¿La hormona antidiurética? En el colector. ¿Y ahí qué hace? ¿El tubo colector es permeable al agua? No. Entonces lo que hace es permeabilizarlo y permitir que se absorba el agua. Ahora, la absorción de agua, ¿el agua pasa a través de la membrana? Sí. La hormona antidiurética básicamente lo hace ahí. No, vos tenés la confusión con el sitio donde actúa la aldosterona, que lo que hace es modificar qué cosa. Porque el agua, digamos, el agua pasa a través de las membranas de las células. ¿Sí o no? Sí. ¿Espontáneamente? No. ¿Por qué? ¿Por qué no puede pasar a través de la membrana celular? La membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos, ¿no es cierto? De manera tal que el agua no puede atravesarla espontáneamente, porque no es soluble en lípido. De manera tal que lo que yo necesito es algo que la deje pasar. Y lo que hace la hormona antidiurética precisamente es permeabilizarlo, pero algo tiene que haber, una fuerza que la haga pasar de un lado para otro. ¿Y esa fuerza qué es lo que la hace pasar? El gradiente de sodio que lo fabricaste con la hormona antidiurética desde lo que es la corteza a la médula, ¿sí? Bien. ¿De cuánto es ese gradiente? Lo dijiste vos, metiste la pata sola. Pues 300 ¿dónde? 300 ¿qué? Miliosmoles. 300 miliosmoles es la molaridad de ¿quién? De la corteza, ¿sí? ¿Y en la médula cuánto tengo? No depende. 1200, ¿sí? De 300 a 1200 es el gradiente. Si yo permeabilizo, lo que hago es que en base a ese gradiente pase el agua de un lado a otro. Bien, ¿y la oxitocina? ¿Qué función tiene?
No te escucho fuerte. Para la lactancia, sí, ¿y para qué más? Para las contracciones uterinas y para la relajación del cuello del útero, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿la lactancia qué tiene que ver con la oxitocina? Es cierto, pero ¿me podés explicar el mecanismo? Porque las cosas no son mágicas, siempre tienen un mecanismo de acción. Succionar. Succiona en el pezón, y el pezón manda una señal ¿a quién? Al hipotálamo, y larga la oxitocina, y esa oxitocina ¿dónde actúa? No va a poder amamantar porque no sabe lo que pasa. Entonces lo que hace es contraer, ¿sí?, el canalículo, y de alguna manera pasa la leche hacia el chico que está succionando. Eso es la hormona, las hormonas de la neurohipófisis. ¿Y en la neurohipófisis cuáles son las hormonas? A ver, las gonadotrofinas primero, ¿sí? ¿Cuántas gonadotrofinas tengo? Folículo estimulante, luteinizante y luteotrófica o prolactina, ¿sí? Esas tres hormonas, ¿quién les da la orden para que se liberen o no se liberen? El hipotálamo. Quiere decir que hay hormonas hipotalámicas que están actuando sobre estas trofinas para que se liberen. Estas son las gonadotrofinas. ¿Qué otra hormona tiene la adenohipófisis? El ACTH. ¿El ACTH qué función cumple? Está actuando a nivel del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. Quiere decir que lo que hace es estimular la secreción de las glándulas de la corteza adrenal. La TSH, o sea, la hormona tirotrófica, que actúa a nivel de la tiroides y produce la liberación de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son dos: la T3 y la T4. En realidad la T3 es la única hormona tiroidea activa, la T4 es un reservorio circulante que cuando llega a las células efectoras se transforma, pierde un iodo y se transforma en T3. ¿Y me queda algo más? Ya estamos con las hormonas hipofisales. Sigo bajando. ¿Qué otra glándula tengo? Dentro del cerebro, ¿me queda alguna glándula más? La pineal. ¿Y la pineal qué función cumple? La hormona, ¿cuál es? La melatonina. Bien, y la melatonina lo que hace es dar las señales de lo que es el estar despierto y el estar dormido, ¿sí? O sea, eso genera lo que se llama ritmo circadiano. Después volvemos. Sigo bajando. Llego al cuello. ¿En el cuello alguna glándula? La tiroides. La tiroides que dijimos que está dependiendo del eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Y detrás de las tiroides hay otras glandulitas que son las paratiroides, ¿sí? Y las paratiroides tienen la hormona paratiroidea, la calcitonina, ¿sí? Sigo. Llego al riñón. En el riñón, las adrenales. ¿Cuántas partes tiene la corteza, la glándula adrenal? Dos partes. Una corteza, bien, en la corteza tengo tres hormonas. La capa glomerular, que libera la aldosterona, la fascicular, el cortisol, y tengo la parte de las hormonas sexuales, ¿sí? Bien. Y la parte de médula adrenal, que lo que hace es liberar ¿qué hormona? Adrenalina, ¿sí? Bien. Bien. Y me quedan las gonadas femeninas, que tienen las dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, y la gonada masculina, el testículo, que tiene dos funciones, al igual que también el ovario, la parte genética, o sea, los genes, y las hormonas, básicamente la testosterona. ¿Eso es todas las hormonas que hay en el organismo? No. ¿Y qué otras hormonas conocen ustedes? ¿El péptido? La hormona del corazón. Bien. Te mandaste el desastre, ¿sí? Entonces, a nivel del corazón,
tengo el péptido natriurético, ¿sí? Que tiene como función, su nombre lo indica, natriuresis, o sea, eliminar sodio. ¿Qué tiene que ver el sodio? ¿O por qué tengo tanto control del sodio? Ustedes ya vieron el circulatorio. Sí. Entonces, el sodio atrae agua. ¿A dónde? Ajá. Y entonces, yo había dicho que había 3 compartimentos, ¿no es cierto? El vascular, el intersticial y el celular, o el intracelular. ¿Son todos iguales de tamaño? No. ¿Y la osmolaridad es la misma todo lo largo? Y la osmolaridad básicamente ¿por quién está dada? Está dada o regulada, ¿qué te parece? Por el sodio, básicamente, entre estos 2 compartimentos, ¿no? Pero acá aparece un nuevo, el que está dentro de las células. ¿Cuál es? La proteína, ¿sí? Las proteínas de las células son las que retienen y por eso el tamaño este es mucho más grande que este y mucho más grande que este. De manera tal que tengo el corazón. ¿Algún otro sitio donde se producen hormonas en gran cantidad? El páncreas. Bien, pero eso no es que no sea una glándula característica. El páncreas, ¿cuántas hormonas segrega el páncreas endocrino? Estamos hablando, ¿no? Los islotes del Langerhans tienen ¿cuántos tipos de células? Tienen células alfa, beta, delta y PP. O sea, las células alfa segregan glucagón, las células beta insulina y proinsulina, las células delta la somatostatina y las PP el péptido polipéptido pancreático. ¿Sí? Bien, pero esa es una de las glándulas clásicas. El corazón no es una glándula clásica. ¿Y qué otra glándula, otro tejido libera hormonas y en forma importante? El hígado. Bien. ¿Y cuál es la hormona del hígado? Porque ustedes dijeron el hígado. ¿Es importante la hormona hepática? Recién es tan conocida, no demasiado, pero tiene los insulin growth factors, el IGF-1 y el IGF-2. Son producidas en el hígado. ¿Quién las hace que se liberen a la circulación? Dijo growth factor, factor de crecimiento. ¿Puede haber alguna hormona que la estimula? La insulina controla la magnitud, pero la hormona que directamente, si es growth factor, cuando uno dice growth factor, ¿en qué hormona piensa? En la somatotrofina, ¿sí? Que está acá en la hipófisis. Y esta somatotrofina lo que hace es venir al hígado y hacer la liberación de esta hormona, y esta hormona es la que actúa a nivel de las epífisis de los huesos largos y hace que el cartílago que está ahí crezca. ¿Sí? Bien. Pero el hígado en realidad es un gran destructor. El hígado, todo aquello que no sirve, el hígado lo degrada. Es un gran basurero. ¿Sí? Otro tejido, el intestino. El intestino es el productor de numerosas hormonas, empezando a nivel del estómago. La primera hormona intestinal que se identificó fue la gastrina. ¿Qué acción tiene la gastrina? Estimular la secreción de hormonas de pepsina y ácido clorhídrico, de manera tal que esta es una de las hormonas conocidas. En segundo lugar, pancreosinina. La pancreosinina, ¿qué hace? Estimula la liberación o la contracción de la vesícula y la liberación de líquidos. Pero dentro del intestino aparecen a lo largo de todo el intestino una serie de células endocrinas que producen lo que se llaman incretinas. ¿Qué son las incretinas? Vienen de intestino, porque cuando empieza el conocimiento de las hormonas había algún efecto que se veía y que se sabía que existía, pero no está identificado el compuesto o la molécula que lo hacía. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue una de las primeras acciones de las incretinas? Si yo hacía una prueba de tolerancia oral con glucosa, se producía una secreción de insulina determinada. Si yo homologaba la concentración de glucosa que había aumentado con la ingesta de glucosa, pero por vía endovenosa, la secreción de insulina también se producía, pero mucho menor. Entonces, incrementaba la secreción de insulina. De ahí vino el nombre de incretinas.
Hoy se sabe que el GLP-1, el GLP-2 y muchas otras hormonas se liberan a nivel del intestino y tienen que ver no necesariamente con el proceso que se lleva a cabo en el tubo digestivo, sino con acciones a distancia. De manera tal que hoy tenemos en claro que hay hormonas que están liberadas a nivel de las glándulas clásicas y de alguna manera también están liberadas en otros tejidos que no necesariamente son glándulas endocrinas, pero hoy forman parte de la endocrinología. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Yo tengo una célula endocrina. Tiene que haber un estímulo. Esa célula responde a un estímulo que puede ser de distinto tipo. En primer lugar, puede ser una hormona. Por ejemplo, dijimos el GLP-1 estimula la secreción de insulina, o la TSH estimula la secreción de tirotrofina. O sea, el estímulo puede ser una hormona, puede ser un estímulo nervioso. Por ejemplo, las terminaciones colinérgicas que son preglandulares a nivel de la médula adrenal estimulan la liberación de adrenalina. O sea, puede ser un estímulo nervioso. Puede ser un estímulo osmótico, físico. Por ejemplo, el aumento de la osmolaridad del plasma estimula la liberación de vasopresina. O sea, un principio físico. Y de alguna manera puede ser un cambio de temperatura. Por ejemplo, las hormonas tiroideas son reguladoras de la temperatura, porque producen un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y entonces en vez de formarse ATP se libera energía en forma de calor. De manera tal que este es el principio. Yo tengo un estímulo. Ahora, cuando se produce el estímulo, la glándula libera una hormona. Y esta hormona viene al plasma. Y ahí puede ocurrir que la hormona esté libre y circule libremente, o que haya alguna proteína transportadora. Por ejemplo, las hormonas tiroideas tienen una proteína transportadora y los glucocorticoides también, de manera tal que en este caso yo tengo un equilibrio entre lo que es la proteína transportadora más la hormona libre, y esto me genera un complejo hormona transportadora. ¿Cuál de estos componentes es el que actúa a nivel y genera la acción de la hormona? Tengo tres componentes: la proteína transportadora, la hormona y el complejo. ¿Qué les parece? Actúa solamente la hormona libre. Este es el único componente activo. Con lo cual, si yo tengo este complejo acá, que no es activo, ¿qué estaría representando? No, controla la parte soluble, es soluble porque si no, no estaría circulando. Lo que está controlando es la cantidad de hormona libre. El equilibrio entre esto y esto es lo que me da la concentración. De manera tal que, de acuerdo al estímulo, yo tengo la magnitud de la liberación de la hormona. Pero puede que además haya un segundo elemento regulador, que es la proteína transportadora. ¿Sí? En definitiva, ya sea de una manera u otra, llego a una célula que es la célula efectora. Y esta célula efectora, esta hormona que llegó acá, tiene que producir un efecto. ¿Cómo genero ese efecto? Porque llego acá y ¿qué hago? ¿Toco el timbre de la célula? No, tengo que tener algo que me transforme ese estímulo en un efecto. Entonces, generalmente, además, las hormonas están dando vuelta en la sangre, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿cómo haces vos que la hormona luteinizante no actúe a nivel de las células del intestino? Porque tiene que haber un receptor que la identifica y que evidentemente tiene algunas propiedades. Pero en definitiva tengo acá un receptor. Ahora, el receptor es, digamos, la manera grosera de decir, es el timbre. Ahora, después, ¿qué pasa? Tiene que haber algún mensajero acá, que generalmente se habla de segundo mensajero, que actúa sobre un proceso. Entonces, por ejemplo, llego al hepatocito. Llego al hepatocito y vino glucagón. Y el glucagón hace ¿qué? Glucogenólisis. ¿A quién tengo que actuar? ¿Sobre quién?
¿Quién hace que el glucógeno se transforme en glucosa? ¿Vieron bioquímica? Puedo hablar con los de bioquímica si me quieren que recuerdan todo. La glucógeno fosforilasa, entonces tendrá que haber un mediador que activa a la glucógeno fosforilasa y libera glucosa. De manera tal que, si ponemos el ejemplo del glucagón, el glucagón llegó, actuó con el receptor, generó AMP cíclico, y este AMP cíclico actuó sobre la glucógeno fosforilasa y esto liberó glucosa. Ahora, esto era el efecto que yo quería. ¿Cuándo para? ¿Entra a generar glucosa, glucosa y glucosa? No. ¿Y cuándo para la glucosa? ¿Cuál es la glucosa normal en condiciones de ayuno? ¿5 qué? ¿Quién da más? A ver, esto ya lo vieron. Se van a tener que acostumbrar a que yo les pregunte este tipo de cosas. Así que piensen. En este momento, ¿estamos todos en ayuno? No, los que están chupando mate no. En realidad el mate tiene alguna cosa que modifica la glucemia. Bueno, azúcar. Si tenés azúcar no modifica la glucemia por eso, pero el hecho de tomar mate, aunque sea amargo, o té o café, ¿tiene algo que ver con la glucemia? Sí, ¿qué? ¿Qué me dijiste? No tengas miedo, si está bien, y si está mal, está mal. Ajá, y entonces diluyo. Claro. ¿Cuánta agua te tomaste? Medio litro, 500 mililitros. ¿Cuántos litros de sangre tenés? ¿Cuánto? De 7 a 9 litros. O sea, ¿cuánto es? Si yo digo, ¿pesas? Vamos, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto? 67. Vamos a redondear para hacer más fácil. 70 kilos. ¿Cuántos litros de sangre tiene? Esto lo vieron en el circulatorio. 7% del peso corporal. O sea que tendrías 4 litros 900. 4 litros 900 con 500 mililitros no diluyo mucho. Pero metabólicamente, ¿qué contiene el mate? Mateína. ¿Qué es la mateína? Al igual que la cafeína, al igual que la teína o la teobromina. Una purina metilada. ¿Qué acción tiene? Inhibidora de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa que regula o a quién degrada. Bien, si yo lo inhibo, quiero decir que aumento la cantidad de AMP cíclico. Y el AMP cíclico es uno de los elementos que actúa en la cadena de la fosforilación. De manera tal que estoy subiendo la glucemia a expensas de mantener un nivel más alto de AMP cíclico. ¿Sí? ¿Viste que simple? ¿Viste que simple el despelote que armás cuando tomas mate? Entonces, esta glucosa, todavía no me contestaron cuánto es en condiciones normales de ayuno. Es de 70, se considera a 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué 70? ¿El organismo necesita glucosa para todos los tejidos? Sí. ¿Hay alguno que no sabe utilizar otra cosa que la glucosa? El cerebro. Ergo, tengo que tener glucosa para el cerebro siempre. El cerebro es más sensible a la hipoglucemia que a la hipooxigenemia. O sea, es más sensible al descenso de la glucosa que al descenso de la presión parcial de oxígeno. De manera tal que no puede faltarle glucosa. Ahora, esa es la razón, porque cuando llego a 70, pongo en marcha todos los mecanismos que regulan la glucemia y que la suben. De manera tal que ahí, por ejemplo, las catecolaminas se ponen de marcha. Este es el valor mínimo. Y 100 es el valor que se ha elegido, era 110 el valor normal. ¿Y 110 por qué? Porque ahí pierde la pulsatilidad la secreción de insulina, o sea que había un elemento objetivo. Sin embargo, para el diagnóstico de prediabetes y diabetes se hace un consenso a nivel universal en el cual se dice 100 es el valor máximo de la glucemia en ayuno. Bien, entonces yo tengo esta glucemia y no puedo subir indefectiblemente. ¿Hasta cuánto sube la glucemia en el periodo posabsortivo de una comida rica en hidratos de carbono? ¿A cuánto? No te escucho.
7,5. ¿Por cuánto lo multiplicas para transformar en miligramos? Por 18, por 180. Bien, entonces, ¿cuánto es? 140 más o menos. ¿Cuánto es el umbral renal de la glucosa? Para que yo pierda glucosa en orina. 180. 40 miligramos de seguridad establece el organismo para que vos no subas de ahí. Y yo tengo este estímulo que puso en marcha esta historieta. ¿Cómo se entera aquella célula, que es la célula que libera la hormona, de que ya la glucemia subió lo que era necesario? Porque existe lo que se llama el mecanismo de retroalimentación. La retroalimentación es lo que mantiene la homeostasis. O sea, yo tenía un descenso de la glucosa, puse en marcha los mecanismos para liberar glucosa, y cuando ya llegaron al límite de lo que es normal, me dice, basta, no liberes más hormona. Este es el principio de la homeostasis, la retroalimentación negativa. Siempre existe, siempre. Lo que pasa es que puede ser muy simple. Por ejemplo, en este caso, la glucosa, y sumamos que esta era la célula alfa del páncreas, liberadora de glucagón. Cuando empieza a subir la glucosa, baja el estímulo y deja de liberar glucagón. Pero puede ser más complejo. Por ejemplo, con el sistema renina-angiotensina. Yo libero renina a nivel de riñón, genera un estímulo sobre el angiotensinógeno, lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa por el pulmón, se transforma en angiotensina 2, y la angiotensina 2 recién llega a la glándula para liberar aldosterona. Y la aldosterona da toda la vuelta, tiene que ir al hipotálamo, inhibir la secreción de la hormona liberadora de ACTH, y de esa manera freno y pongo en marcha todo este mecanismo. Quiere decir que la retroalimentación siempre existe, pero puede ser simplemente de un solo elemento o puede tener distintos estamentos en el camino. ¿Está claro? Principio de la homeostasis. Ahora bien, las hormonas y las glándulas funcionan a lo largo de todo el día exactamente a la misma velocidad. No. Y eso es lo que se llama variación circadiana. ¿Qué significa variación circadiana? Circa es alrededor, diano, día. Entonces, yo tengo un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Que en la sociedad moderna lo puedo modificar, ¿no es cierto? Prendo la luz. Es el problema de los noctámbulos. Y es el problema de la gente que es de hábito diurno o de hábito nocturno. ¿Cuándo estudias? ¿De día o de noche? De día, ¿y vos? También. De noche. O sea, es que es un noctámbulo. Ergo, cambia el ritmo de secreción. ¿Y para cómo está preparado el organismo para actuar? Yo tengo que las hormonas, por ejemplo, las catecolaminas, vamos a poner el día y la noche. Esto es la noche y esto es el día. Las catecolaminas están muy altas durante el periodo diurno. La secreción de ACTH alcanza su pico máximo más o menos a las 4 de la mañana. De manera tal que los glucocorticoides están altos durante la mayor parte del día. Y empiezan a bajar más o menos a las 18 horas. Entonces, quiere decir que entre las 6 horas y las 18 horas es el periodo que el organismo está preparado para estar en actividad. Esto lo rompemos cuando nosotros, mediante la luz artificial, mantenemos actividad. Puede también haber actividad oscura, pero de todas maneras, en definitiva, el ritmo circadiano normal es el que durante el periodo de actividad es donde uno tiene la mayor parte de las hormonas que mantienen el sustrato energético para las células que funcionan. Cuando yo lo invierto, el caso típico es el sereno, que no necesariamente lo invierto, porque duerme mientras está actuando el sereno, pero yo lo cambio y hay gente que tiene mayor o menor inercia. Ustedes han viajado, han cambiado de continente, bien. Cuando ustedes pasan de un sitio a otro, cuesta un cierto periodo adaptarse al nuevo ritmo de sueño. Eso es la inercia que cada uno tiene. Y entonces hay gente que tiene muy baja inercia, se adapta rápidamente a los cambios horarios, y hay gente que no. Y cuando no puede adaptarse aparecen las enfermedades
típicas de este tipo de inercia para el cambio de la variación circadiana. Pero en definitiva el organismo está preparado para trabajar de manera distinta durante el día y durante la noche. Y hay algunas hormonas, como por ejemplo la somatotrofina, que se libera básicamente durante la noche. ¿Percodé? No. ¿Crezco de noche y no de día? No, no necesariamente. Lo que pasa es que durante la noche yo tengo que no puedo comer, en teoría. Cené y me fui a dormir. Tengo que mantener el aporte de glucosa para todas las células. Entonces pongo en marcha una serie de mecanismos que mantienen la glucemia. Y la glucemia, en última instancia, esto es la glucemia, depende de una balanza en la cual están aquellos factores que son hipoglucemiantes y aquellos factores que son hiperglucemiantes. Hipoglucemiante por excelencia, la insulina. Y dentro de los hiperglucemiantes tengo la somatotrofina, tengo el eje es ACTH, glucocorticoides, tengo la TSH y las hormonas tiroideas, tengo el glucagón y tengo las catecolaminas. Ahora uno dice, pero ¿por qué estoy tan mal programado? Tengo una sola hormona contra un montón. Si tengo la insulina, que es la que baja la glucemia, y tengo un montón de hormonas que me producen aumento de la glucemia. ¿Hay alguna razón teórica que se les ocurre? Vamos a pensar que el dinero, ¿sí? Tengo dinero, me sobra, lo puedo ir a depositar al banco. ¿Tengo apuro? No. Tengo un vencimiento. ¿Tengo apuro? Sí, porque vienen los intereses adicionales, los punitorios. De manera tal que acá pasa exactamente lo mismo. Cuando yo tengo una hiperglucemia, que es en el periodo posabsortivo, tengo un tiempo tranquilo para ir guardando glucosa en forma de ¿qué? Solamente glucógeno. ¿Qué más? Básicamente, ¿cómo? Triglicéridos. Bien. ¿Qué diferencia hay entre guardar glucosa como glucógeno y glucosa como triglicéridos? ¿Alguna ventaja? A ver. Ajá. Bien. O sea, el glucógeno es más rápido. ¿Cuánto glucógeno tenés adentro de tu organismo disponible? ¿Dónde lo tenés guardado? En el hígado del músculo. ¿Y el músculo se transforma en glucosa? ¿Sí o no? No. ¿El hígado qué libera? Bien. ¿Y el músculo qué libera? Láctico. ¿Y el láctico? Ciclo de Cori hace, pero con gluconeogénesis más lenta. Ahora, ¿el glucógeno es hidrófilo? No, no sé, aquí lo estoy todo matando. Encima lo dice con una certeza absoluta, ¿no? No, el glucógeno es hidrófilo. Ergo, donde tengo glucógeno tengo agua. Si yo guardase toda la energía en forma de glucógeno, el hígado me llegaría a la rodilla. Segundo, ¿cuántas calorías por gramo me da el consumo de 1 gramo de hidrato de carbono? 4. ¿Y de grasa? 9. Ergo, es lo mismo que guardar en pesos o en dólares. Bueno, digamos, en la divisa que vos quieras, pero en definitiva, 9-4. En definitiva, y no es hidrófila. Yo tengo un depósito que cuando lo utilice como proveedor de energía es mucho más rendidor y ocupa mucho menos espacio. De manera tal que esa es la razón por la cual actúo o lo archivo de distinta manera. Pero en definitiva, la insulina lo que hace en el periodo posabsortivo es depositar. Y esto es cuando no tengo disponibilidad de glucosa. Durante el sueño tengo que tener hormonas que se están encargando de movilizar hidratos de carbono para poder hacer la provisión de glucosa al cerebro, que es el órgano más diferenciado, pero es el menos dotado para poder utilizar energéticos. Porque el músculo, por ejemplo, si no tiene glucosa, ¿qué utiliza? Y si yo le ofrezco sustratos y le digo cuerpos cetónicos, ácidos grasos o glucosa, ¿a cuál elige?
no elige glucosa, porque está bien entrenado. Empieza por los cuerpos cetónicos, sigue con los ácidos grasos y último agarra la glucosa. ¿Por qué? Porque está dejándole la glucosa al cerebro, ¿sí? Ese es el mecanismo. De manera que esta es un poco la explicación racional de por qué tengo esta desproporción de hormonas movilizadoras de glucosa y solamente una que está haciendo el depósito de los tejidos. Ahora, dentro de este sistema, nosotros habíamos dicho que llega la hormona al tejido blanco y que tiene un receptor. ¿Qué características tiene el receptor? De naturaleza proteica, ¿sí? Está metido dentro de la bicapa de lípido, metido acá encajado, y es una proteína. Generalmente de peso molecular elevado, arriba de 300, y tiene varias propiedades. Una es la sensibilidad y la otra es la capacidad. La sensibilidad, de alguna manera, dice cuánto es la cantidad mínima de hormona que tiene que haber para que sirva de estímulo. La concentración de hormonas en sangre, ¿es alta o baja? Baja. ¿De qué orden? 10 a la menos 9, ¿sí? O sea, es muy baja la concentración de hormonas, de manera tal que el receptor tiene que tener una alta sensibilidad y una alta especificidad, porque eso es lo que va a hacer que una célula le responda o no. Entonces, lo que ocurre es que esta sensibilidad en parte está dada por lo siguiente, que es la concentración de hormonas. La concentración de hormonas hace que la sensibilidad vaya bajando. Y en segundo lugar, lo que tiene es también una duración. Y esa duración es la que va a dar la respuesta. Ahora, ¿todas las hormonas actúan en la membrana plasmática? No. ¿Cuáles no? O sea, los esteroides, ¿sí? Los esteroides atraviesan directamente porque son solubles en líquido. Las hormonas proteicas no. Entonces actúan en el receptor y el receptor generalmente tiene una estructura parecida a las inmunoglobulinas. O sea, tienen una parte que está en la membrana expuesta de los dos lados y una parte que está en contacto solamente con el interior. Entonces, una vez que se pone la hormona en contacto con la parte receptora exterior, lo que hace es que baje el número de receptores. ¿Por qué? Porque una vez que se pone en contacto, lo que hace es que generalmente se van agrupando estas unidades hormona-receptor y en una parte de la membrana hace la endocitosis. La hormona se incorpora al interior y una vez que está en el interior se disocia el receptor de la hormona, el receptor que está acá adentro vuelve a encajarse en la membrana y de alguna manera la hormona es degradada, produce su efecto y es degradada para ponerle fin a su acción. Ahora, una cosa interesante es que este tiempo, que es el de endocitosis y el de exponerse de nuevo, tiene un tiempo X. La secreción de hormonas no es como uno lo ve en los gráficos, ¿no es cierto?, que es una línea así entre dos puntos, sino que es pulsátil. Y esa pulsatilidad tiene un cierto tiempo entre cada pulso. Y esa pulsatilidad es exactamente igual a este tiempo de endocitosis y exocitosis del receptor. ¿Qué función cumple esto? Las hormonas son en general compuestos importantes, consumen energía para su producción. Entonces, ¿para qué yo voy a mandar una hormona si en la célula, en la membrana, no hay más receptor? No puede haber respuesta. Entonces sería un gasto, que realmente no tenía sentido, porque voy a llegar a la puerta y no va a haber nadie que me responda. Entonces esa pulsatilidad está sincronizada y es un mecanismo que contribuye a la homeostasis. Bien, entré al interior y se produce segundos mensajeros. El mensajero más conocido es el AMP cíclico. El primero, el 3', 5' AMP cíclico. Ahora, ¿de dónde viene? Viene del ATP.
lo transforma en AMP cíclico, y esto es por acción de una enzima que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es la que transforma ATP en AMP cíclico, y ese AMP cíclico tiene un segundo regulador que es la fosfodiesterasa, que es la que habíamos dicho que inhibíamos con las purinas metiladas. El AMP cíclico lo que hace es actuar sobre una proteína quinasa. ¿Y las proteínas quinasas qué hacen? Lo único que saben hacer es fosforilar. Tienen que fosforilar el sustrato. El ejemplo que habíamos dicho es ir a glucagón, fosforilo a la fosforilasa y la transforma en activa. De manera que ahí tengo el proceso de glucofenólisis desencadenado. Y obviamente dijimos que el producto que salía, que era la glucosa, volvía para atrás y por retroalimentación inhibía la secreción de glucagón. ¿Hay otros segundos mediadores? Sí. Por ejemplo, la fosfolipasa A2. Lo que actúa es sobre los lípidos de la membrana y lo que hacen es producir evidentemente... ¿Qué produjo? Bien, y entonces actúa sobre una proteína quinasa de nuevo. De manera tal que sigo fosforilando. El proceso es siempre el mensajero, repite el proceso. Esto es muy común dentro de lo que es el organismo. Cuando yo tengo un mecanismo que me anda, lo reproduzco en distintas formas. Entonces yo ya tengo dos. El AMP cíclico, tengo la fosfolipasa y todavía me queda uno más que es el calcio. Y lo que hago es actuar a nivel de los canales de calcio. ¿Cómo actúo sobre los canales de calcio? Llega el estímulo y lo que hace es despolarizar la membrana. Despolarizo la membrana, abro canales calcio dependiente y entra calcio y obviamente aumenta la concentración de calcio intracelular. ¿Cuál calcio? El calcio está distribuido todo suelto dentro de la célula, el citosol, ¿sí? Que es un compartimento muy pequeño, en consecuencia pequeños cambios en la cantidad de calcio me modifican la concentración. Y entonces tengo ahí, aumenta la concentración de calcio citosólico, y esto tiene un receptor que es la calmodulina. ¿Qué es la calmodulina? Una proteína que ustedes la podrían hacer como un trébol de 4 hojas, y cada uno de esos sitios fija una molécula de calcio. Y entonces la calmodulina es el intermediario entre el calcio, y tengo acá después una proteína quinasa, calcio calmodulino dependiente. Quiere decir que en última instancia, dentro de la célula, el único reconocimiento que tengo es el de la fosforilación, que por activación de distintas quinasas pongo en marcha y fosforilo distintos sustratos. Esto es las hormonas polipeptídicas. Y con las hormonas que no son polipeptídicas, el mecanismo es diferente. Entra la molécula directamente hormonal hacia el citoplasma. ¿Y en el citoplasma tiene algún receptor? Sí, tiene un receptor que evidentemente, pongamos un grupo corticoide, se une al receptor y tiene que entrar al núcleo. ¿Y en el núcleo qué hace? Pone en marcha la síntesis de una proteína, o sea, es una proteína que va a fabricarse en el citoplasma. Por lo tanto, tengo que mandar un ARN mensajero hacia el citoplasma. Este ARN mensajero se va a unir o va a poner en marcha ¿a qué ARN? Al de transferencia. ¿Qué hace ese de transferencia? Interpreta el mensaje, ¿verdad? Y después pongo en marcha la síntesis de proteínas. Quiere decir que si yo pongo en marcha la acción de una hormona simplemente por fosforilación y en el otro tengo que fabricar una proteína, ¿el tiempo de acción de las hormonas será igual? No. Todo aquel que tenga un proceso de síntesis de NMD va a ser más lento. Y la duración, mucho más larga. La de la proteína, porque hasta que se degrade va a seguir andando. Mientras que la otra, evidentemente, se puso en marcha la fosforilación y de siempre después hay un proceso que la neutraliza. Esta es la gran diferencia entre las hormonas que son peptídicas y las hormonas esteroideas. Tipo de receptor y tipo de mecanismo de acción. La pregunta es la siguiente. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de decir, cuando yo me encuentre con un paciente,
que lamentablemente no viene con un rótulo acá escrito, tengo tal cosa. Uno tiene que hacer la semiología y pensar, una de las pocas cosas que en general nuestra facultad no enseña. Yo tengo una célula productora de hormonas y tengo un estímulo. Tengo acá la liberación de la hormona que puede tener una proteína transportadora que me cambia la ecuación porque me hace que acá tenga el juego entre el complejo hormona transportador, y acá en cambio es una acción directa. Esto va a la célula efectora, y en la célula efectora yo tengo un problema de receptor, de mediador y de sustrato que libera un producto final. Viene un paciente, por ejemplo, un retardo de crecimiento, ¿sí? Lo primero que hago, ¿qué es? Viene con los padres, ¿no? Generalmente. ¿Qué hago? Miro a los padres. No es un detalle. ¿Por qué miro a los padres? Porque muchos padres, uno viene, son dos petizos, y el chico es chico. ¿Y qué quiere que diga? Si no salió al padre, si no tenés alguna interferencia rara, tiene que ser petizo. En segundo lugar, tengo que averiguar, llego a la conclusión de que no, tiene un retardo de crecimiento, ¿y dónde está el defecto? En toda esta cadena. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico si es un problema que tiene falta de estímulo, que es un problema que no tiene suficiente masa de células productoras de hormonas, que no tiene un problema aquí, que no tiene un problema de receptores celulares o de los mediadores intracelulares o de sustrato? Por ejemplo, si yo doy glucagón, la hiperglucemia que logro a las 8 de la mañana es la misma que tengo a las 6 de la tarde. No, tengo una variación circadiana, pero tengo que referirlo al momento. Pero ¿cómo hago el diagnóstico? Es decir, no es tan simple de pensar, este tipo tiene menos hormona de la que debiera. Puede ser que el defecto sea realmente que el estímulo es defectuoso, que la glándula productora sea la que tiene el defecto, que yo tengo en sangre este problema, más el de los agonistas versus los antagonistas. Porque en este momento, ¿qué hormonas tenés en circulación vos? ¿Ah? Todas. Lo que cambia es la cantidad relativa de cada una de ellas. Pero en última instancia, el efecto final es el balance, como habíamos dicho con la balancita de la glucemia, entre lo que son los agonistas y los antagonistas. Pero en sangre siempre tenés este juego. De manera tal que yo podría ser, en este caso del retardo de crecimiento, no es porque él tiene un defecto acá, sino que acá a lo mejor tiene un tumor de glándulas suprarrenales que lo está impidiendo hacer crecer. O puede que realmente la célula final le esté faltando lo que habíamos dicho hoy, que el hígado producía el IGF-1, que es el que medía el efecto a nivel de los huesos largos en la epífisis. De manera tal que esto es clave en el diagnóstico clínico. O sea, la fisiología me sirve para ir repasando los distintos estamentos y para decir realmente el problema está acá o el problema está en la otra punta. Ahora, ¿cómo puedo hacer para saber dónde está el problema? ¿Cómo? No oí lo que me dijiste. Laboratorio. ¿Y entonces qué le pido? Análisis de sangre. ¿Qué mido de sangre? Las concentraciones de hormonas. Bien. Ahora, nosotros dijimos que la concentración de hormonas era muy baja, ¿no es cierto? 10 a la menos 9 en general. Quiere decir que el laboratorio no tiene facilidad para determinar ciertas concentraciones hormonales. Y aparecen lo que se llaman los sistemas de radioinmunoanálisis. ¿En qué consisten? Las hormonas proteicas tienen ciertas propiedades. ¿Ustedes vieron inmunidad? Sí. Toda proteína genera, cuando se inyecta en un organismo extraño, ¿qué? Una respuesta inmune, que consiste en la producción de anticuerpos. De manera tal que los anticuerpos tienen en general la característica de ser muy específicas. Quiere decir que yo puedo tener una hormona, la pongo en presencia de un anticuerpo específico y obviamente
tengo un complejo hormona-anticuerpo. El problema es cómo hago para identificar a la hormona con este sistema, porque el sistema existe. Entonces, en general, lo que tengo que tener es un anticuerpo sumamente específico. Generalmente lo logro inyectando animales con una proteína que no es propia, ¿no es cierto? Una proteína que podría ser insulina, la inyecto en un cobayo, insulina humana, va a generar anticuerpos. Tengo un anticuerpo selectivo. Ahora, ¿y la hormona? Tengo ahí, pero no puedo identificarlo todavía. Lo que hago es agregarle a la hormona un isótopo radioactivo, por ejemplo, iodo 125. Entonces yo tengo en el tubo de ensayo hormona libre, hormona radioactiva y el anticuerpo. Y obviamente el anticuerpo no diferencia lo que es la hormona radioactiva de la hormona no radioactiva. En consecuencia, yo voy a tener como consecuencia de esto complejos radioactivos, anticuerpo, hormona radioactiva y anticuerpo, hormona no radioactiva. Y en general con esto hago una curva estándar. Entonces en los tubos de ensayo puedo poner una cantidad constante de anticuerpos, una cantidad constante de hormona radioactiva y la hormona no radioactiva, la hormona radioactiva la voy aumentando, con lo cual voy a tener una curva estándar de esta forma. Es decir, cuando tengo una gran cantidad de hormona radioactiva y no tengo hormona libre o fría, los complejos van a ser altamente radioactivos. Y la radioactividad va a ir disminuyendo en función de la concentración de hormona no radioactiva. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, con esto puedo determinar la concentración de hormona. Tengo el petizo, le saqué la sangre para medir hormona de crecimiento y la tengo alta. Tengo que pensar, tengo un defecto en el receptor. ¿Qué es lo que te produce a vos la capacidad de tener que consultar con tu compañera? Estás hablando con ella mientras yo hablo. Mientras hablas con ella no me escuchas. Te pregunto, ¿qué es lo que genera la necesidad de hablar con ella? Me parece que es una falta de respeto y te voy a castigar preguntándote en algún momento y haciéndote un papel. Así que trata de prestar atención, si no te va. No tenés la obligación de quedarte en la casa. Entonces, si me dio baja, no tengo problema. Sé que es un efecto de hormona de crecimiento. Si tengo un exceso, tengo que ir en el receptor. ¿Y ahí cómo hago? Entonces, en general, los receptores de células específicas o de tejidos específicos también están en células circulantes. ¿Tengo células circulantes? No son glóbulos rojos, ¿no? No. ¿Qué células circulantes son células? Fórmula leucocitaria, ¿acuerdo? Las células nucleares, generalmente los monocitos, me quedo con los monocitos. Y entonces lo que hago es ver, ahora, en vez de tener el anticuerpo, pongo un receptor. Es decir, saco sangre de este chico, aíslo monocitos e incubo monocitos con hormona radioactiva. Y veo si se unen o no se unen. Y de esa manera puedo determinar si realmente el defecto, que ya dejé de lado, que fuese la falta de hormona, está ubicado en el receptor. Puede que tenga otros recursos. Por ejemplo, tengo la sensación de que tengo un tumor de hipófisis o tengo un aumento de la función tiroidea y me queda la duda. Tengo un hipertiroidismo. O sea, aumento de la función. ¿Dónde puede estar el defecto? ¿En el hipotálamo? ¿En la hipófisis? ¿O en la glándula tiroidea? Entonces, ¿qué hago? En este caso, la situación es un poco más fácil, porque puedo medir TSH, la TSH la mido por este método de radioinmunoanálisis, y la hormona tiroidea puedo medir T3 y T4. Dijimos que la hormona activa es la T3. Entonces ahí, evidentemente, puedo determinar si el problema está en el eje hipotálamo hipofisario o si está en la glándula tiroides. ¿Sí? Bien. Y me puede ocurrir que tenga, por ejemplo, o sospecho que tengo un problema de hiperglucemia.
mido la glucemia y me da que está alta. Y digo, ¿es un problema de la insulina? Puedo medir la insulina. Lo resuelvo fácil. Si tengo insulina baja, ya está. Pero puede que tenga insulina alta. Entonces, ¿en qué pienso? Ahora que ustedes ya estaban más o menos metidos en lo que es la homeostasis hormonal. Y resistencia a la insulina. Espera, me gustó eso, pero voy a volver a vos para que me expliques qué es la insulina resistencia. Pero puedo que me ocurre con el juego de la balanza que la insulina está normal. Entonces, el problema debe estar del otro lado. Entonces, puedo medir otras hormonas. Una de las hormonas que produce gran hiperglucemia son los glucocorticoides. Entonces, puedo medir directamente glucocorticoides en sangre. Y llego a la conclusión de que la hiperglucemia es por ruptura en este balance. Pero él sacó una situación de insulina resistencia. ¿Qué es la insulina resistencia? No sabes lo que es. Bien. Pero la alargaste con una soltura, con una solvencia increíble. Lo más fácil de pensar en la insulina resistencia es la inflación. ¿Qué pasa en la inflación? Los precios suben. Si tengo un bolsillo grande, le tengo que poner. Si tengo un bolsillo escaso, entro en el defecto. La insulina resistencia es eso. Necesito, para tener un efecto de la insulina, una cantidad de insulina mayor que la que tendría en condiciones normales. Entonces la historia es, aquel que tiene una célula beta fuerte, evidentemente no va a ser diabético. Y el que no, la prueba está, los gordos. ¿Todos los gordos son diabéticos? No. Y además hay dos tipos de gordos. ¿Cuáles son los gordos que ustedes conocen? Muy simple, los miro. ¿Culón o barrigón? ¿Culón o barrigón? ¿Cuál me preocupa? El culón solamente en el asiento del avión, que me pone ahí un espacio, ¿sí? No tiene problemas, el culón sí tiene problemas serios, que es la cadera, las rodillas y los tobillos. Pero no tiene problemas metabólicos. El barrigón sí. ¿Por qué tiene problemas metabólicos el barrigón? Porque tiene grasa visceral. La panza la tiene porque la grasa dentro del abdomen ha aumentado. Y tiene todas las adipoquinas que son proinflamatorias y antiinsulinas. ¿Sí? Entonces, obviamente, si tiene una masa de células beta deficiente porque tiene un antecedente familiar de diabetes, ese tipo seguramente va a aparecer la hiperglucemia por la insulina resistencia. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista práctico clínico, si ustedes están sentados en el escritorio y vienen los pacientes, y vienen entre los pacientes, miran, culón o barriga. Y en el camino le hacen una sola pregunta. ¿Usted tiene antecedentes familiares de diabéticos? Si el tipo dice sí, entonces la recomendación, usted tiene que bajar de peso sí o sí. Y de lo contrario, la recomendación puede no ser tan imperativa, ¿sí? Pero estas son las cosas que vamos aprendiendo de fisiología para aplicar después en el cuadro clínico. Bueno, me parece que acá paramos y ahora respondo las preguntas que ustedes tengan. Y si no, pregunto yo. Así que listo. Dale. Sí. Porque tiene receptores por hormonas de crecimiento. Claro. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, también. En general, para decir, el monocito repite receptores que están en los tejidos. Esa es una de las ventajas que tenemos por eso. ¿Qué más? Para medir el RIA, el radioinmunoanálisis. En general sí, en este momento está siendo reemplazado, es decir, el uso del material radioactivo es un problema. Primero porque no lo pueden usar todos los laboratorios, solamente hay que tener la autorización de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Segundo porque es contaminante. Entonces el isótopo radioactivo está reemplazado por enzimas. Entonces ahora está el enzimo inmunoensayable. Es decir, reemplacé por una enzima cualquiera que la puedo medir fácilmente y no tengo que tener material radioactivo en el laboratorio. Sí lo puedo hacer, pero la historia es, sigo teniendo isótopo radioactivo en el sistema.
Está bien, ahora entiendo. Que yo pongo en el tubo, este es el tubo de ensayo. Tengo los tres componentes. El anticuerpo le es indiferente uno u otro. Si yo voy cambiando y mantengo constante esto es constante, y esto es constante, la chance que tengo de formar complejos radioactivos es lo que me da esto. Cuando no tengo nada más acá en el cero, no tengo nada más que hormona radioactiva y anticuerpo, el 100% de los complejos son radioactivos. A medida que esto me va aumentando, me va bajando esto, el complejo acá. Ese es el principio del radioinmunoanálisis. ¿Qué más? Los receptores de melatonina están en distintos tejidos, pero básicamente a nivel de lo que es los receptores del sueño, a nivel hipotalámico. Y ahí es donde uno los percibe, que no es tan solo la luz-oscuridad. Y esto se demuestra, aquí en la facultad había alguien que estudiaba ritmos circadianos, que era el profesor de histología Echavellanos, y él tenía una cepa de ratones ciegos, de manera tal que no percibían la luz. Sin embargo, hay radiaciones electromagnéticas que sí funcionan a lo largo del día, y el hipotálamo percibe esas señales y pone en marcha una de las variaciones circadianas. ¿Qué más? El mecanismo, ¿a cuál mecanismo te refieres? El mecanismo circadiano ya lo tienen, lo que perdieron es la visión. O sea, lo que no tenían era el contacto con la luz, pero tenían receptores para las fuerzas electromagnéticas que cambian al igual a lo largo del día. No tienen visión, pero tenían las variaciones circadianas en las hormonas, que por ejemplo los glucocorticoides. ¿Qué más? Sí, exactamente igual. Ya tienen los ciegos tienen las variaciones circadianas. Sí, pero vos, a ver, vos te quedas a estudiar de noche, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera lo que haces es seguir y cambias el horario de comida, por ejemplo. Es decir, la variación circadiana tiene un montón de componentes, pero vos lo cambiás y te acostás a dormir durante las horas del día, que son las horas de luz. De manera tal que tratás de cambiar tu sistema, y el sistema se tiene que adaptar y cambiar. Es lo mismo, lo mismo cuando vos cambiás de continente y te vas del sur al norte, ¿no es cierto? Y ahí cambiaste vos, pero el ritmo circadiano sigue existiendo, la luz-oscuridad existe. ¿Te adaptás? Sí, te adaptás. Empezás a dormir a horas en las cuales vos antes estabas durmiendo y ahora estás despierto. ¿Te adaptás? Sí. ¿Cuánto tardás? Y el tipo que de un día para otro ya anda fantástico. Yo creo que lleva una semana en adaptarse. De manera tal que eso es lo que se llama inercia, y esa inercia es la que genera las enfermedades, por ejemplo, de los cerebros, que llegan a tener úlcera gástrica o cualquier otra alteración, porque no adaptan su reloj biológico al reloj biológico actual. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, seguimos entonces el jueves. Nos vemos.